Hola, buenas tardes. Vamos a empezar una sesión de la conmemoración de este ciclo de conferencias que hemos organizado la Escuela y la Coordinación de Conservación del Instituto de Antropología e Historia en torno a la conmemoración de los 50 años de la Carta de Venecia en México. Este día tenemos el gusto de tener con nosotros a Renata Schneider. Renata es restauradora de la Escuela de Conservación de esta escuela. Trabaja desde hace 21 años en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Renata tiene una amplia experiencia en proyectos de conservación y restauración, de pintura mural, en patrimonio, ha trabajado también en patrimonio histórico, tiene mucho trabajo con comunidades, lo cual me parece que le da como una perspectiva mucho más amplia de lo que es el trabajo de conservación y restauración del patrimonio. Este día nos va a presentar el trabajo de un proyecto muy interesante que da cabida a una interesante reflexión en torno a distintos conceptos que se tocan en la Carta de Venecia. Originalmente el título de la conferencia se había elegido el término reconstrucción, a lo cual Renata se puso un poco preocupada y nos pidió que se modificara el título, pero me parece que precisamente este término y lo que alrededor del proyecto se ha generado, precisamente nos da pie a una reflexión sobre qué es una reconstrucción, qué es una rehabilitación. Entonces, bueno, yo ya no ahondo más en el tema, le doy la palabra a Renata y le agradezco que haya accedido a estar aquí con nosotros. Gracias. ¿Me escuchan bien aquí? ¿Sí? ¿Sí o habla así nomás? ¿Tiene que ser aquí? Sí. A ver, espérame. Ahí está. Bueno, yo quisiera más bien agradecer la invitación. Me parece como importante plantear proyectos que son quizá polémicos para el gremio y darles como un espacio para que se discuta sobre ellos. Como decía Talía, cuando me invitaron, no discutimos sobre el título que se le iba a poner a la presentación y salió impreso que era la reconstrucción de Santa María Acapulco, y yo acabé indignada porque llevo años tratando de explicar por qué lo que hicimos no es una reconstrucción en el sentido peyorativo que se le suele dar al término, sino que es un trabajo de rehabilitación, una rehabilitación que tiene que ver con un trabajo tanto material como con un trabajo que hicimos con la comunidad, que tiene que ver con la forma en que el patrimonio es utilizado y venerado en Santa María Acapulco, y cómo el trabajo que nosotros hicimos permitió rehabilitar una serie de costumbres y de usos y costumbres que estaban alrededor del templo, donde se manifiestan en el templo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, yo lo que creo es que se pueden discutir varias cosas si quieren al final de la presentación. Voy a tratar de ser rápida, pero sí tengo que enseñar como un poco el panorama general de qué es Santa María Acapulco, qué implica el templo y qué fue lo que pasó en el templo y cómo se actuó y por qué. Bueno, Santa María Acapulco, bueno, antes de eso quiero decir que llevamos 9 años de trabajo y estuvimos 9 años de trabajo en Santa María Acapulco. No sé qué pasó con la presentación, perdón, pero salta. O sea, no le puse secuencias, pero empezó a saltar. Entonces quiero decir que el equipo de trabajo fue muy amplio. Este es el equipo base con el que trabajamos todo el tiempo. Pero como pueden ver, es un proyecto muy, muy grande que involucró a mucha gente. Habrá gente que conozca, gente que está aquí, que son restauradores. También está la gente que trabajó con nosotros en la comunidad desde siempre. Y también tenemos gente que nos ayudó desde áreas de antropología física, etcétera, que somos como el núcleo del proyecto. Y la persona que hizo la intervención arquitectónica, yo no voy a presentar la parte de la intervención arquitectónica más que algunas fotos, fue la arquitecta Begoña Garay, que es arquitecta perito del Centro de INA San Luis Potosí. Bueno, les voy a dar una semblanza rápida. Bueno, este es el conjunto, les digo que se adelantan, perdón. Este es como una panorámica de lo que era el templo en el 2006.
Esta es una visita es una visita de las misiones de la Sierra Gorda. La Sierra Gorda casi todo el mundo la conoce por la parte que está en Querétaro, pero tenía un fuerte componente que estaba en San Luis Potosí. Pero el Estado de Querétaro trabajó mucho para hacer la declaración de Patrimonio Mundial de la parte de Querétaro, y la parte de San Luis Potosí quedó fuera. Yo creo que afortunadamente, porque las intervenciones en Querétaro son muy interesantes, pero son muy, muy profundas y han generado una serie de actividades turísticas alrededor de los sitios que en Santa María Acapulco no son necesariamente apropiadas. Ahorita vamos a ver por qué. El edificio que se ve abajo a la izquierda no pertenece al conjunto misional, aunque parece que sí, pero es parte de la escuela primaria que se construyó en los 70s en el lugar. Bueno, esta es se va a regresar ahorita, pero regresamos. ¿Ven? Esta es la planta arquitectónica del templo y todo lo que tiene que ver con el conjunto misional. El conjunto misional está conformado por el edificio, que es el que ven hacia su izquierda, que es el templo, que es bastante grande, y enfrente está el curato, que era donde se hospedaban los sacerdotes franciscanos cuando estaban en la visita. Al centro, esa cosa que se ve ahí, es un árbol gigantesco que es un higuerón, que como en muchas comunidades indígenas es el lugar donde hay sombra y donde la gente se va a refugiar y donde hacen una vida que es paralela a la de la iglesia, donde se organizan cosas de la fiesta, donde se hacen cosas, o sea, forma parte todo del circuito, y antes no estaba cercado, y entonces todo el camino procesional de las cosas que se hacen en Semana Santa y de otro tipo de procesiones estaba como subsumido en todo el espacio de lo que era el pueblo. Pero ahora lo cercaron porque hicieron una escuela primaria, o sea, digamos que se occidentalizó el asentamiento. Ahora, la otra cosa que es importante decir es que, bueno, a ver, mejor me voy para acá. Bueno, Santa María Acapulco está ahí, es el único poblado que pueden ver ahí en la sierra, o sea, está lejísimos de todo. Y eso es la Sierra Gorda, y este es el tipo de viviendas que existen, el tipo de construcciones que hay, porque la comunidad es una comunidad absolutamente marginada, es el municipio está dentro del municipio número 41 de mayor marginación en México, dentro de 2000 y cacho. Y cuando yo llegué era el número 41 y bajó, o digamos subió en marginación al número 40. Marginación no necesariamente quiere decir pobreza, aunque la pobreza viene acompañada, pero marginación es sobre todo qué acceso tienes a ciertos bienes, a agua entubada, a luz, a una serie de cosas. En Santa María solo en la cabecera existen, y lo que yo quería decir era que el asentamiento de Santa María previo, que les decía yo, y este tipo de casas, eran en rancherías, y lo único que existía, como con los huicholes actualmente y en algunos pueblos cora, era que estaba el templo y las autoridades tradicionales se iban a vivir a la zona del templo porque hacían una serie de cargos civiles. Perdón, es que esto de que salte me pone un poco nerviosa. Entonces, las autoridades no vivían en la comunidad, eran elegidas cada año y luego regresaban a sus ranchos, y entonces la gente se conocía en las celebraciones que había en el centro de la iglesia, etcétera. Y con la llegada de la escuela en los 70s se nuclearizó Santa María Acapulco porque empezaron a llevar servicios, es decir, empezó a haber agua, empezó a estar la escuela, empezó a haber un juzgado civil, entonces la gente se fue asentando alrededor de Santa María Acapulco. De todas maneras, Santa María Acapulco solo tiene 500 habitantes y toda esta región del ejido de Santa María Acapulco tiene casi 6,000 personas que siguen viviendo dispersas en los ranchos, ¿no? Pero Santa María sigue fungiendo como la cabecera importante y es la que tiene el albergue indígena con los niños, etcétera. Bueno, este es el tipo de familias que hay en Santa María Acapulco, y esta es un poco la forma en que se dividen las actividades religiosas. Como pueden ver, los hombres hacen una parte y las mujeres hacen otra parte de las celebraciones y de la organización, y uno tiene que entender eso muy bien para cuando llega a una comunidad de este tipo, porque puede infringir ciertos estatutos de las comunidades si no lo entiende bien. Entonces, la otra cosa que es importante a la que quisiera llegar es que es una comunidad absolutamente tradicional, muy cerrada, casi todas las mujeres son monolingües, las niñas grandes ya no, a partir de los 15 años ya no, pero todas las mujeres mayores de 15 años casi todas son monolingües, y la vida gira en torno a dos ciclos, un ciclo que es el ciclo religioso católico y el ciclo, digamos, mesoamericano de la siembra y la cosecha. Entonces,
toda la parte que viene con la época de secas es la parte católica y la parte que donde hay lluvias es la parte mesoamericana. Están imbricadas las dos, pero lo que resalta claramente es que están imbricadas y que tienen una forma de profesar la religión que incluye ambas cosas. Entonces, una tiene que ver con el espacio de la iglesia y otra tiene que ver con el espacio que está fuera de la iglesia, como cuevas, como ríos, como cosas donde también hay ofrendas y celebraciones religiosas que son medio católicas, medio no. Y digamos, hay un fuerte énfasis en la parte católica, en la parte como de pedir promesas, de pedir ayuda, de que los santos den bienes, y las autoridades se encargan de gestionar este tipo de cosas, es decir, no gestionan los bienes que te va a dar el santo, pero gestionan las festividades a partir de las cuales se pueden hacer. La iglesia solo se abre los domingos y hay toda una serie de cargos de personas que permiten que haya este acceso a la iglesia donde se hace este tipo de reuniones. Y la otra cosa que es como importante es que cada quien cumple una función que es religiosa pero es civil. Entonces, hoy día está reconocido en muchas comunidades indígenas de México que estas autoridades religiosas también son las autoridades que para la comunidad son las autoridades civiles que resuelven peleas, por ejemplo, problemas de territorio de ejidos, no de ejidos, sino como de parcelas, etcétera. Y entonces la función es doble, no es como nosotros que tenemos separada la autoridad civil de la autoridad religiosa, sino que en este caso están juntas y cambian cada año. No, a veces no cambian cada año, cuando se quemó la iglesia ya no cambian cada año. Bueno, aquí podemos ver algunas cosas de cómo se utiliza la iglesia, que no nada más, como les decía, es la religión católica. De hecho, en Santa María Acapulco no hay un padre residente desde finales del 19, entonces la gente ha hecho su propia forma digamos, su propia forma de vivir la religiosidad católica, aunque sí les importa mucho el obispo, les importa mucho que vaya el padre y bauticen comunalmente, etcétera, pero ellos administran lo demás. La otra cosa que me interesaba mostrar aquí es, esas son unas matracas de Semana Santa, y una de las matracas es antigua, y la otra es moderna, es de cartón, pero cumplen la misma función, y eso es importante irlo viendo en lo que vamos a ver, porque para la comunidad no hay una diferencia como nosotros tenemos entre los bienes que son antiguos y son preciados y materialmente tienen una historia, y los que son contemporáneos. Lo que importa es cómo se usan y para qué sirven y si te van a poder ayudar en esto que tú necesitas, porque como son comunidades muy marginadas, la promesa es muy importante. Es decir, el santo cumple una función de resolución de problemas muy, muy importante. Bueno, este es un mitote, que es cuando es el otro tipo de cosas que yo les decía que tiene que ver con el campo, con la parte agrícola, y el mitote es pegarle a la tierra para que la tierra se fertilice, ¿no? Y eso se hace en el espacio de la iglesia, en el atrio de la iglesia. Están combinadas las dos cosas. Bueno, ahora el problema es que en el 1 de julio de 2007 al templo le cayó un rayo en la madrugada y como en la cubierta es de palma, ahorita vamos a ver las fotografías, el templo ardió por completo en cosa de nada. Para cuando llegaron, el rayo cayó cerca de la 1 de la madrugada y para cuando llegaron los bomberos de la comunidad que pudieron llegar, llegaron a las 5 de la mañana, ya no había nada, ¿no? Lo único que subsistió fue como la estructura del edificio y los acabados arquitectónicos que están asociados a él. Digamos, este es más o menos como cómo era la techumbre, como pueden ver era de palma, no había un pararrayos, que esa es una gran interrogante, ¿por qué no había un pararrayos y por qué no hay un programa de poner pararrayos en todas las iglesias de México? Porque muchas no cuentan con él. Y bueno, así quedó, ahorita lo van a ver por dentro, así estaba antes. Este es un templo que fue terminado en el siglo XVIII, que solo tiene un par de agregados del siglo XIX, que sobre todo son esculturas de cuando vino la Revolución y cuando hubo la Guerra de Reforma, que ciertas haciendas o ciertas localidades, como este era un lugar muy apartado, les donaron las imágenes para que estuvieran a resguardo en la zona. Pero bueno, como pueden ver, el desastre fue total. Y luego otra cosa que no se ve en esta foto, pero que iremos viendo, es que como era temporada de lluvias, en lo que pudimos poner un techo que cubriera toda la nave y conseguir el dinero para hacerlo, que el seguro diera el dinero o el gobierno del estado, que fue quien lo hizo finalmente, le llovió encima al templo. Y el templo está hecho con piedra unida con arcilla y lodo, con un poco de cal, y toda la decoración interior está hecha con cal, pero con arcilla también, entonces todo se empezó a perder. Bueno, como les dije, la comunidad es absolutamente tradicional, ahorita antes de que se regrese esto, y
lo que hicieron fue que ellos sintieron que Dios los había castigado por quemar el templo y hicieron una serie de como ofrendas de desagravio que duraron cerca de 3 meses y que eran como velar a un muerto, es decir, la comunidad se turnaba para velar a su muerto, que era la iglesia, y ponían este tipo de ofrendas que son tamales muy grandes, como que se llaman bolimes, y hay galletas, Coca-Cola, bueno, lo que se puede conseguir en una comunidad tan pobre. Y todas las imágenes, esa es la otra parte que no mencioné, cuando fue el incendio, como la iglesia está alta, la gente se dio cuenta rápidamente, además no hay luz, no hay alumbrado público, etcétera, y entonces la gente, arriesgando su vida, tumbó una puerta y se fueron a meter a sacar todo lo que pudieron sacar. Entonces, todos los bienes muebles se salvaron, casi todos los bienes muebles. Lo que no se pudo salvar fueron pues los retablos, el artesón, la techumbre y algunas cosas de los elementos plásticos. Bueno, nosotros habíamos entrado a trabajar a Santa María Acapulco en 2006, un año antes de que fuera el incendio. Éramos un grupo de restauradores de Lina que nos llamaron porque el Obispado de Ciudad Valles consiguió una beca. San Luis Potosí organizó un concurso para ver qué inmueble de San Luis Potosí merecía más una restauración y lo pagó el Estado, y una vez que lo ganaron no tenían quien lo hiciera, entonces llamaron a Lina y nos comisionaron a nosotros para trabajar, y era un trabajo solos en la fachada porque la fachada estaba muy muy amolada, ahorita la van a ver también, y entonces empezamos a trabajar ahí y afortunadamente una compañera nuestra, María Eugenia Marín, nos dijo que ella recomendaba que lo que primero que se tendría que hacer era un registro fotográfico al 100, porque ella creía que no era necesario restaurar nada del interior del templo por la forma en que se usa el templo, es decir, no obstruir ni interferir en la forma en que la comunidad llevaba su propia religiosidad, y entonces ella lo que decía es mejor documentémoslo. Entonces, en lo que se discutía si se hacía o no, lo que hicimos es pagar un registro y afortunadamente tenemos el registro. Y la segunda cosa que pasó es que nosotros formamos parte de un área que dirigió durante muchos años Blanca Noval, que se dedica especialmente a trabajar en comunidades, y una de las partes que trabajamos siempre es hacer un inventario de los bienes culturales con la comunidad. Entonces, hicimos ejercicios con la gente que trabajaba con nosotros y con alguna otra gente del pueblo, las autoridades tradicionales, etcétera. Hicimos un pequeño registro. Ya está completo, ya es la ficha final que se entregó apenas en 2013, pero teníamos un registro que ellos mismos hacían. Ellos tienen problemas de escritura, entonces es un trabajo muy lento, entonces hicimos lo más que pudimos de fichas, teníamos medidas lo más que pudimos, pero no todo porque se iba a tratar de hacer en años posteriores, pero bueno, tenemos información. Entonces, bueno, estas son imágenes de cuando dábamos los cursos de cómo se hace la inventariación, y gracias a eso pudimos cobrar un seguro, porque el INA tiene un seguro de siniestros, afortunadamente, y entonces se hizo una tasación elemento por elemento de cuánto se podría costear hacer en un primer momento la restauración y la rehabilitación del templo. Aquí todavía no discutíamos criterios, no discutíamos nada, lo que hicimos fue tratar de meter lo más de dinero que se pudiera para ver qué se hacía después. No sé si me explico, o sea, la idea era tratar de hacer trabajos emergentes, salvar lo que se pudiera y luego discutir sobre un trabajo ya de restauración. Aquí lo que importaba era como un trabajo más de conservación. Bueno, estos son algunos de los elementos que tuvimos que ver en el seguro. Estos son bienes que se perdieron por completo. El templo tenía un artesón maravilloso, único en México, que tenía toda la representación de los santos agustinos, dominicos y franciscanos, o sea, de las primeras 3 órdenes mendicantes de México, y tenía a los 4 evangelistas, pero todo en una bóveda de cañón, no en crucero ni en… Era brutalmente hermoso. Estaba muy, muy deteriorado, estaba calafateado en yeso y ardió en cosa de nada, era de encino. Bueno, aquí tienen un ejemplo de los retablos que también se perdieron y de la pintura mural. La pintura mural tenía varios colores, la pintura mural sobrevivió, bastante pintura mural sobrevivió, pero los colores, como sufrieron procesos de óxido reducción, se quedaron como en una grisalla, ¿no? Una grisalla en cafés. En realidad no es en grisalla, pero bueno, en cafés. Y estas son otras cosas de las que pudimos hacer en el seguro. Había documentos parroquiales, había esculturas, había bienes inmuebles por destino, había este tipo de cosas que es esta calavera que ellos le dicen San Gregorio y que es un santo más de la iglesia y que también tuvimos que meter en el seguro y que iba a costar trabajarlo, etcétera. Y también teníamos, por ejemplo, este tipo de bancas, etcétera. Bueno, estas es unas imágenes como para que vean, este era el retablo principal, que está dedicado obviamente a la Virgen Asunta, y así es como quedó después.
también se evidencia que hubo un primer templo, si pueden ver en la foto de atrás, se ve que hubo una primera construcción y después se agregaron motivos. Este es el retablo de San José, que es un retablo que es una adición posterior, pero también es del 18, pero no corresponde a los demás retablos del templo. Y bueno, ¿qué empezamos a hacer? Bueno, lo primero que hicimos, como comentamos, fue, había que cobrar un seguro, había un seguro. ¿Qué íbamos a hacer con ese dinero del seguro? Entonces, lo primero que se hizo fue, 2 meses después de que fue el incendio y que tuvimos ciertas reuniones previas con la comunidad sobre la problemática en el pueblo, conseguimos que antropólogos del centro de INA Querétaro, porque en esa época no había antropólogos especializados en la etnia Pame en San Luis Potosí, hicieran una serie de encuestas y de entrevistas con la comunidad sobre qué querían que pasara con el templo, porque esa es la otra parte que es importante, es decir, podían querer un templo nuevo, ¿no? Muchas veces nos decían, nosotros queremos que nuestra iglesia sea como Tancoyol, que se vea de coloritos, ¿no? Podían haber querido que se demoliera eso y se hiciera una cosa igual pero en otro espacio, es decir, había muchas posibilidades y lo que se hizo fue entrevistar a toda la comunidad para ver qué era lo que ellos creían que querían que pasara, y como es una comunidad absolutamente tradicional y muy apegada a sus costumbres, pues lo que pidieron fue obviamente que el templo fuera exactamente igual, eso lo pedían desde niños hasta ancianos, ¿no? Entonces se hizo una primera publicación que hicieron estos antropólogos que salió en Diario de Campo, y también tenemos un video que si quieren está ahí la dirección y luego si la quieren ver, con testimonios de toda la comunidad diciendo qué es lo que querían y por qué, ¿no? Bueno, entonces basados en esta idea de que nosotros trabajamos sobre todo con comunidades y que nos importa la parte como de reproducción social del patrimonio más que la parte estética o la parte histórica, o por lo menos en el área en la que yo trabajo, decidimos que era suficiente con el tipo de trabajo que habían hecho los antropólogos como para volver a hacer el templo tal cual, y entonces empezó a negociar con el seguro los costos de cada parte y el tiempo que tomaría hacer el proyecto. El proyecto duró todo el tiempo que duró porque también esa fue una cosa pensada para evitar hacer todo el trabajo de un trancazo, que era lo que querían que hiciéramos, o sea, que nos gastáramos todo el dinero y trabajáramos 2 años seguidos y acabáramos el templo y quedara perfecto, porque lo que hay que hacer es medir si la gente está contenta con el trabajo, si no, cuál es el resultado, ir viendo cómo la gente se reapropia del patrimonio, si no, para qué sentido tiene estar en el instituto y simplemente volver a hacer una cosa como para que quede una obra de Ica, no sé si me explico, aunque quede igual. El chiste es ir viendo cómo toda esta generación de patrimonio, de recreación del patrimonio puede ir digamos, cómo se va orgánicamente relacionando con el estatuto social que tiene la comunidad, ¿no? Y de uso común. Bueno, entonces hicimos muchísimo trabajo de conservación y restauración. Lo primero que hicimos fue en agosto de ese año, cuando iba a ser la fiesta de la Virgen de la Asunción, hicimos una pequeña temporada para recolectar las cenizas, porque la gente seguía teniendo a su muerto tal cual. Entonces estaban como paralizados y hubo que platicar con ellos para hacer la recolección de las cenizas, porque las cenizas son santas, es decir, son los retablos, es el artesón, todo eso queda abajo y la gente no lo quería ni pisar. Entonces les propusimos una forma de trabajarlo y nos dejaron trabajar. Yo fui la única mujer a la que dejaron entrar y una vez que entendieron cómo funcionaba la cosa me sacaron, es decir, era una cosa que le tocaba hacer a los hombres. Y lo que se hizo es que se encostaló el material que ellos creían que era de los retablos en unas partes que decían retablo de tal, porque además tienen reliquias. La gente a veces mete la relación con los muertos, como vieron esa calavera, es diferente a la que nosotros tenemos. Entonces, mucha gente que muere en un lugar santo o cambiando la techumbre, porque la techumbre la comunidad la cambia ritualmente cada 10 años, se caen y se mueren, y digamos, esos restos están adentro de la iglesia. Cuando nosotros restaurábamos, hay huequitos, que era donde estaban los andamios, cuando iban poniendo andamios, donde entrábamos y había una tibia, había un pedazo, entonces tú tienes que sacar, limpiar y volverlo a meter porque es parte digamos, de la formación del templo, y además depende si está del lado norte, del lado sur, si cura una cosa, si no, etcétera. O van al cementerio y sacan pedazos de huesos de sus antepasados y hacen promesas en el templo adentro. Entonces, como les decía, los costales de cierta parte decían, y la otra parte que era lo del centro, pues era como la nave, ¿no? Bueno, y después empezamos ya el trabajo de restauración. Como les dije, llovió, entonces tuvimos algunos problemas, pero afortunadamente el gobierno del estado se puso con 3 millones de pesos y se puso un gran triángulo de lámina para proteger el templo, nada más que desafortunadamente llegó un poco tarde. Pero bueno,
Ahí ya se está construyendo el techo, que eso lo hizo Begoña Garay, que es la arquitecta que yo les decía, que ella hizo toda la parte arquitectónica de consolidación del edificio, de volver a poner cerramientos, etcétera. Nosotros hicimos solo la parte de bienes muebles e inmuebles por destino. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer era rescatar lo que se podía perder. Como les dije, los aplanados están hechos de arcilla, o sea, no están hechos de arcilla, pero tienen un gran componente de arcilla, entonces con el fuego se hicieron así y había que bajar cada escamita para arriba. Lo que hicimos fue trabajar con un equipo de la comunidad y con restauradores, como vieron en la imagen donde menciono la gente del equipo. Entonces teníamos este problema, hagan de cuenta, en la foto de ahí arriba, así queda cuando se quemó. Pero luego le llovió y entonces se cayó la mitad de arriba, y entonces, bueno, ese es el tipo de intervenciones que hicimos, solo trabajando a ese nivel. Se me olvidó una parte sustancial, perdón. Cuando ya discutimos sobre qué íbamos a hacer en el templo, estuvimos investigando mucho otros casos similares, sobre todo casos de desastres o de guerras, y también leyendo todas las cartas, todos los documentos, experiencias anteriores, discutiendo mucho sobre qué es lo que podríamos hacer en el templo. Y entonces la decisión a la que se llegó, que fue un proyecto que yo sometí al Consejo de la Coordinación en su momento, cuando había un Consejo en la Coordinación, planteaba 3 niveles de trabajo, es decir, con los bienes que se habían salvado, con los bienes inmuebles por destino que se habían salvado, trabajarlos con un criterio que en restauración se llama arqueológico, es decir, trabajarlos lo menos posible, estabilizarlos y solamente insinuar ciertas partes de las imágenes para que quedara claro que el edificio sufrió una historia que fue el incendio, es decir, para la gente en la comunidad, basándonos en que para nosotros el uso del edificio fue lo que definió todo, para la gente de la comunidad, en realidad, la parte de la decoración mural, etcétera, a excepción de una pequeña parte que tiene una lectura teológica muy particular, no tiene mucho sentido. Entonces, en ese sentido, nosotros podíamos trabajar eso en un criterio arqueológico y respetar esta idea de que se tiene que ver la historicidad del inmueble, no sé si me explico. La segunda parte fue con los bienes que son venerados, como las esculturas, etcétera, es decir, se dañaron mucho. Imagínense que van corriendo, hay fuego y entonces agarran una mano y pues se le cae la mano o lo que sea y la levantan, y es decir, se deterioraron mucho, además de que estaban muy deteriorados de por sí. Y entonces ahí lo que hicimos fue hacer intervenciones casi al 100%, pero con un registro de documentación muy fuerte, y en algunas partes insinuábamos ciertas partes para que se notara que habíamos hecho nosotros la intervención. Y luego la tercera parte, que es la que creo que a todo el mundo le genera más polémica, fue la parte de la reproducción de los retablos y de las otras puertas que forman la parte principal de la ritualidad en Santa María Acapulco, ¿no? Pero son como 3 niveles para poder ir respetando como todos los criterios que los restauradores y la disciplina tiene éticamente, pero al mismo tiempo tratar de preservar el sentido original para la comunidad, porque además estamos hablando de un inmueble que que es apreciado a nivel nacional, pero que en realidad es de uso básico de la comunidad, no es de nadie más que de esa comunidad. De hecho, a la comunidad llegó la vida moderna en los 70 y el INAH llegó en 90, ¿no?, a hacer el registro. Entonces, la verdad es que no hay mucho y además, cuando llegaron entre Saop y el INAH destruyeron bastantes cosas. Bueno, y también otra cosa que se destruyó que fue muy interesante, por ejemplo, la Secretaría de Salubridad y Asistencia hizo fumigaciones obligatorias y fumigaron todo el artesón, y como el artesón es de yeso, hicieron que se corriera la mitad de la pintura de la primera parte, ¿no? Como para que vayan viendo cómo interfiere el Estado en cierto tipo de cosas. Y hay muchas comunidades así en México todavía que tienen patrimonio, y hay que ver cómo se incide en ese patrimonio, porque se merece salvaguardar, pero hay que tener como cierta flexibilidad y otra manera de abordarlo, me parece a mí, ¿no? Bueno, aquí hay otro ejemplo, se va a regresar ahorita, pero es otro ejemplo de lo que fuimos haciendo, que les decía, como con el criterio arqueológico, ¿no? Ahí van los avances. Esta es como parte de la gente trabajando. Y luego, bueno, esta fotografía sí es importante. Como yo les decía, hay ciertas zonas del templo que sí tienen una lectura teológica para ellos muy importante. Entonces, en esos casos, como teníamos el registro fotográfico al 100% que habíamos logrado hacer antes, lo que hicimos fue proyectar calcas en las paredes y hacer restitución por puntillismo. No sé si se vea con claridad en la cuarta fotografía de abajo, que todo está hecho con puntitos, y es esa zona que está ahí, y solo en las partes donde nos parecía que sí podíamos, es decir, no tenía caso hacerle puntito a todo el rostro del santo, pero una persona no le va a pedir a un santo que no tenga ojos un favor. No sé si me explico con ese tipo de relaciones. Bueno, estos son lo que ya rescatamos de la pintura. Como les decía, la pintura era
era antes de nuestra llegada, tenía fondos en rojo, en verde, etcétera, y ahora quedó todo como en unos tonos sepia, ¿no? Bueno, aquí viene la restauración de los altares, que es lo que yo diría que es lo único que sí reconstruimos nosotros, que es decir, los altares estaban así, pero luego les llovió y entonces acabaron así. Y entonces había que hacer algo para tener el altar bien, y entonces, bueno, ahí sí reconstruimos la forma, ¿no? Ahí están, y les introdujimos unas cosas nuevas, como por ejemplo el bastidor abajo para que las veladoras no estén tan cerca, etcétera, ¿no? Y todo eso se consensuaba con las autoridades tradicionales del pueblo. Bueno, aquí estamos haciendo todo el trabajo en los altares, porque además los altares van a sostener los retablos después, ¿no? Bueno, luego viene el trabajo en la fachada. Yo soy restauradora de mural, entonces este es como el trabajo que a mí más me interesaba hacer. Había una intervención previa, tuvimos que remover toda la intervención previa y empezar a trabajar, y como les decía, esto también se hizo con criterio arqueológico, porque pese a que la fachada tiene unas lindas esculturas que tienen toda una relación con la Virgen Inmaculada, no con la Asunción, la gente no las venera, ni siquiera sabe quiénes son. Entonces nosotros hicimos ahí, o sea, muchas de las esculturas les faltan brazos, les faltan cosas, y las dejamos tal cual porque a la gente no le incomodaban. Otro dato importante es que los 3 nichos del centro están vacíos, y eso ya habla, la gente en la comunidad te dice que hubo un rayo que ya había caído en la fachada en los 20s. Y aún con eso, cuando el INA llegó a la comunidad del Yasaop, hicieron las entrevistas al principio, a nadie se le ocurrió, pese a que habían tenido esa noticia, poner un pararrayos, que eso es otra cosa que es brutal. Pero bueno, entonces, bueno, este es el tipo otra vez de intervenciones que hicimos. ¿No? Ay. Bueno, ahorita esto tendría que salir. Bueno, así es la fachada como nos las topamos nosotros cuando llegamos, en el 2006. Esa es la intervención que hizo SAOP en la fachada. Después, aquí es cuando nosotros ya habíamos empezado a trabajar. Después aquí es cuando ya se quemó, ya se puso el nuevo techo, que como les dije lo coordinó Begoña Garay, y así es como quedó la fachada después, ¿no? Que es como súper sencilla, nomás se delinearon unas cosas, se pusieron a nivel los rezanes y se trató de que tuviera cierta homogeneidad visual. Bueno, luego viene todo el trabajo de restauración de escultura, las paso rápido. Así, este era el estado de conservación de las piezas cuando llegamos, y este es el estado después. Esta es la Virgen de la Asunción, que fue como la más importante imagen una vez que se quemó todo. Ella era como la más importante. Este tipo de intervenciones. Esta Virgen es muy interesante porque esta Virgen no era de la comunidad, era de un rancho que en la Revolución la gente donó las imágenes, y tenía un vestido de seda del siglo XIX con galones, vestida como señorita porfiriana, y ese también se recuperó. Aquí está el vestido antes, y ahí está el vestido después, y ese fue un trabajo que nos apoyaron en la CNPC, en la coordinación, el área de textiles, perdón, y aquí ya está la imagen siendo en la procesión. Bueno, también encontramos todos los documentos, había documentos gráficos, hay misales que se siguen utilizando y se cantan en latín, y aquí nos ayudó el área de documentos gráficos de la coordinación, y esos bienes se trabajaron en México, pero como yo les decía, se va trabajando poco a poco, no haces todo de un jalón, y entonces como trabajas poco a poco la gente te va ganando confianza y entonces te dan permiso de traerte los documentos a México, si no, no te dejarían traértelos a México, ¿no? Es el tipo de cosas que hay que ir haciendo gradualmente. Y bueno, este es el tipo de forma en que se hicieron las intervenciones. La cosita que está hasta allá arriba, chiquita, es una promesa que salió en la manga de la misma Virgen que vieron antes. Bueno, y ahí viene todo lo que hicimos, no sé si lo quieran leer, pero bueno, ahí viene toda la cosa esta numerálica que le gusta a Lina, de que si trabajamos tantos metros cuadrados y tantos cuadros y ese tipo de cosas que se hacen. También tuvimos que apisonar todo el templo de la iglesia otra vez, y ahí lo que hicimos fue reutilizar las cenizas que habían quedado en los costales, y la parte, eso se discutió durante mucho tiempo con las autoridades en asambleas. Ellos decidieron que la parte que tenía que ver con lo más sacro, que eran los retablos, se iba a poner en las orillas laterales para que la gente no pisara lo más santo y todo lo demás quedara en la nave, y eso se mezcló con arcilla y se puso de nuevo, etcétera, ¿no? Hicimos ese tipo de trabajos todo el tiempo. Bueno, luego hicimos una parte de cursos, talleres y programas. Esto me lo paso muy rápido. Hicimos cursos con la comunidad sobre cómo se pueden cargar esculturas, cómo vestirlas para velación, etcétera. Ese es un curso que dio Blanca Noval, que está ahí enseñándoles a cargar a los señores, y que fue muy chistoso porque no logramos que cargaran nunca a una mujer, fue todo muy, muy complicado. Ese es el gobernador tradicional de entonces.
Y luego la otra parte que hicimos fue trabajar con niños, que generalmente trabajamos con niños, y la idea era hacer un programa de niños custodios, que decíamos, donde cada niño se tenía que hacer cargo de una pieza, y entonces lo primero que hicimos fue que aprendieran a hacer papel. Eso es para que se diviertan los niños y un poco irlos involucrando poco a poco. Y Mari Vander de la coordinación nos ayudó, entonces los niños hicieron papel de trapo y luego hicieron sus propias libretas, y en cada libreta tenían que ir anotando lo que cada pieza que les correspondió tenían que ir haciendo. Este fue un programa que nos costó trabajo meter porque no es un programa tradicional en la comunidad. La comunidad no acepta que los niños estén metidos en esto, pero era una forma de irlos involucrando porque la migración a Estados Unidos también es muy alta y a la zona de Sinaloa. Entonces era interesante que los niños se pudieran ir involucrando. No funcionó el programa, eso sí lo quiero decir, ahorita voy a enseñar unas fotos, pero nos costó mucho trabajo porque el nivel de escritura de los niños es muy deficiente en las comunidades, entonces hay niños que pueden escribir perfectamente cosas y en el mismo nivel hay niños que no pueden ni escribir su nombre. Entonces es muy difícil generar un programa así, a menos de que sea oral. A lo mejor hay que trabajarlo por la vía oral, ¿no? Pero bueno, el intento que nosotros hicimos no funcionó. Aquí están los niños custodios con las piezas que les tocaron. Y aquí están en un taller donde tenían que explicar cómo se deterioraban, poner la foto, a quién hay que hablarle si se deteriora, etcétera, ¿no? Luego les dimos cursos sobre lo que estábamos haciendo a adultos y a niños. Son más exitosos siempre con niños. A los adultos les da como vergüenza ir a las reuniones, pero aquí les explicamos cómo inyectamos paredes, por qué, etcétera. Luego en la secundaria también hicimos un trabajo grande y estuvo padre lo de la secundaria porque los niños iban a entrevistar a la gente que trabajaba con nosotros y en la propia lengua fueron haciendo los trabajos. Y luego viene la parte que es la que parece que es polémica en el mundo de la restauración, que es la parte de las reproducciones. Como les dije, se decidió reproducir sobre todo los retablos, el púlpito, el artesón y las puertas y ventanas del templo. Y para eso había que hacerlo rigurosamente y a partir de las fotografías y con gente que fuera muy ducha. Eso no lo hicieron restauradores, es otra cosa que es importante. Hay maestros reproductores o maestros que saben su oficio, en este caso fue un pintor y una familia de artesanos que hacen retablos. Y lo único que se hizo es que se hizo un concurso público, que ahorita les voy a enseñar fotografías de cómo se fue haciendo esto, para elegir a la persona más idónea en cada caso. Esto lo hizo el Consejo de Restauración, no lo hicimos nosotros, tanto porque es mejor que sea consensuado, colegiado y académica la decisión, y también porque es muchísimo dinero y es mejor que la responsabilidad caiga en un consejo que en una coordinación, ¿no? Bueno, entonces esta imagen, pueden ver la imagen antes, esta es una foto antes. Afortunadamente, eso sí es afortunado, Saop hizo ciertas intervenciones en los 90s y se trabajaron 6 cuadros de Caballete que trabajó Cecilia Carreras, y entonces ya tenía las fotos de las imágenes antes, y entonces esa es la imagen que era antes y así es como quedó la reproducción. Ahorita van a ver más ejemplos. Otra cosa que se hizo fue, esto no iba aquí, pero bueno, este es el trabajo que hizo Begoña Garay de ir reproduciendo la techumbre y en las accesorías, etcétera, ¿no? Y eso lo hizo con la comunidad, porque la comunidad sabe hacer este tipo de techos y este tipo de construcciones, y entonces nada más se fue guiando y calculando estructuralmente que funcionara todo el armazón nuevo, pero todo se hizo además con permiso de la Semarnat, para que, ya no se llama Semarnat, pero en ese momento se llamaba Semarnat, de qué tipo de maderas podían cortar, etcétera, y todo se hizo manualmente, no se volvió a hacer tal cual. Solo el artesón está hecho con maderas tratadas. Bueno, este es un ejemplo que es el retablo de los 7 dolores de la Pasión de Cristo y los 7 dolores de la Virgen. Y bueno, aquí está el retablo antes y después. Había dibujos de la gente cuando lo hizo Saop. Y luego, bueno, ahí pueden ir viendo más o menos el tipo de trabajo que se hizo. La otra, esta imagen es como quedó la reproducción. Lo que es importante también es que nosotros no le pusimos pátina de antigua a los retablos. No sé si me explico, o sea, no los envejecimos de antemano, porque justamente es una reproducción. Entonces todo tiene una plaquita que dice que es una reproducción, que no es una plaquita visible, porque esto importa para la comunidad, pero para el público de otro tipo que quiere saber y distinguir, hay una plaquita al lado de cada retablo que dice que es una reproducción, y ya envejecerán solos con el tiempo, ¿no? Pero a la gente está muy contenta de que sean así, porque es como si los hubieran limpiado, y poco a poco irán tomando media. Bueno, aquí son unas fotos del concurso. No sé si vean el original, que tenemos la foto original es a la izquierda, fueron con sobre sellado, no sabía quién lo había hecho, y luego la que ganó es la que está justo abajo, y las otras son ejemplos de las otras de los otros participantes al concurso, ¿no?
Entonces fue un concurso largo, hubo que justificarlo 30.400 veces cada año en la parte de dinero del INAH, la parte que da recursos. Bueno, este es otro ejemplo de cómo quedó. Hay una diferencia de altura, eso siempre me lo preguntan, es porque el otro retablo estaba colgado para abajo, entonces se veía un poco atrás y cuando ya se pone bien ya se queda. Y lo que sí es importante es que lo que sí no se reprodujo fueron las imágenes del artesón, porque ahí sí hubiéramos hecho una falsificación, porque las imágenes que teníamos eran muy deficientes, muy malas, y no teníamos los ángulos correctos para hacer la reproducción. Entonces quedó blanco. A lo mejor la comunidad, si quiere, puede pintarlo, eso ya será decisión de la comunidad, me parece a mí, pero nosotros como INAH no podemos agarrar y sin datos fehacientes volver a hacer las pinturitas, ¿no? Eso sí no se puede. Entonces, bueno, aquí van ejemplos también del proceso de restauración del principal. Aquí están cómo se hicieron las tallas. También, afortunadamente, había un muestreo de la madera de los retablos, entonces se hizo con el mismo tipo de maderas, que son sabinos y cedro rojo. Y luego aquí tenemos, bueno, cómo está el taller, la familia Soto, que es la que lo hizo, que es una familia retablera que hace retablos contemporáneos, pero al estilo antiguo. Luego este es el retablo de la Virgen de Guadalupe, que fue el primero que se puso. Y esta es cuando el obispo de Ciudad Valles bendijo el primer retablo, que es el retablo de la Virgen de Guadalupe, que se puso en 2009 y que implicó que ya se podía reusar la iglesia. Entonces fue muy bonito porque todas las piezas, como yo les había dicho, estaban en el curato, en el edificio de enfrente, y entonces las autoridades tradicionales y los viejos notables volvieron a reacomodar las piezas donde ellos creían tenían que ir en los altares y hicieron, bueno, como todo este tipo de ceremonia. Como pueden ver, solo está el retablo de la Guadalupe ahí. Bueno, este es como está antes, luego con la gente que fue, y luego esta es una ofrenda, obviamente, como las que les enseñamos. Esto nada más para que vean que pusimos pararrayos, los pararrayos son 2, y desafortunadamente se tienen que pintar así por cuestiones de tráfico aéreo, tienen que estar pintados de ese color. Y bueno, este es más o menos el trabajo ya como se ve final. Este es el templo cuando empezamos. Así quedó. Nada va a poder evitar, o sea, digo, por muy padre que haya quedado, si les parece padre o no, no sé, pero nada va a poder evitar la maravilla que era antes. Era una joya que no se va a poder nunca más, pues, volver a apreciar, ¿no? Y cada retablo se iba poniendo cada año, ¿no? Y así es como quedó. Y bueno, los agradecimientos han trabajado como les dije, el equipo es muy grande, pero además, en este proyecto han estado 700,000 personas apoyando, entonces, digo, pues es importante darles el crédito y ya, eso es todo. No sé si tengan preguntas o quieran que platiquemos un poco sobre el problema de reconstrucción, reproducción, restitución, etcétera. Bueno, yo le quiero agradecer a Renata por el esfuerzo que hizo de síntesis de un trabajo tan complejo, y digo complejo no solamente por el tiempo que duró el proyecto, que fueron 8 años de un trabajo muy, muy arduo, por el número de personas que estuvieron involucradas, por el trabajo con la comunidad, por lo complejo de estar tomando como referente la opinión de tantas personas, por la cuestión teórica. Entonces, bueno, a mí me parece que da pie a que establezcamos ahorita una serie de preguntas, de reflexiones en torno a, algunas cuestiones que tengan dudas sobre el proyecto, pero en cuanto a la parte teórica me parece que da pie a que reflexionemos. Entonces, bueno, queda abierta la sesión para preguntas, para reflexiones. Muchas gracias. Nada más. Sí, soy. Bueno,
Bueno, serían dos cosas. Uno es, la experiencia creo que es muy rica. Fue un accidente, fue un desastre, digamos, pero a final de cuentas todo lo que se dio gracias a esto, me parece que es una experiencia riquísima desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, y bueno, la parte de recuperación de patrimonio, el hacer conciencia de esta como ida y vuelta, es decir, la comunidad, sus creencias, sus costumbres, son las que hacen el patrimonio. Y como aquí, bueno, fue hace un ciclo muy virtuoso, digamos, que yo creo que deja mucho como para seguirlo trabajando, porque es una experiencia tan rica en ese sentido. Esa sería una parte, ¿no? Como que a mí se me antoja así como que revisar bueno, ustedes lo deben tener mucho más trabajado y mucho más a fondo toda la información, pero ahí viene la segunda parte, es decir, con toda esa riqueza, con todo ese estudio, con toda esa documentación, creo que habría un paso en donde todo esto se le regresa a la comunidad. Sí, se regresa. Bueno, no lo sabía. Perdón, es que no lo digamos, como que es muy importante, digamos, que ellos tengan eso a ellos les va a dar una conciencia, ¿no? Quizás de algo que ni siquiera sabían que tenían, pero es como involucrarlos, hacerlos que no responsabilicen, sino, bueno, sí responsabilizarse, pero es más la vida cotidiana, ¿no? Apreciarlo, defenderlo, cuidarlo. Sí les regresamos las cosas, pero hay un problema que tiene que ver con la oralidad. Es decir, yo lo que creo es que nosotros hicimos el planteamiento típico que hace uno como institución académica, que es que tenemos un fajo así de informes, del área de antropología, del área de antropología física. Hicimos todo un esfuerzo por triangularlo y generar un documento chiquito que la gente pudiera manejar, además de que se les tiene que entregar toda la información, pero la gente ahí no lee, es decir, no hay una tradición de leer, ni siquiera el vaquero semanal, ¿no? Entonces, entregar eso es un poco absurdo, porque entonces lo que acaba pasando es que acaban en un rincón tirados. Lo que hay que empezar a trabajar, que es lo que a mí me interesaría hacer este año, bueno, este año no sé si voy a poder, pero el que viene, es hacerlo oralmente, es decir, convocar asambleas y presentar un video o el mismo PowerPoint y empezar a hablar de eso. Y también grabar las respuestas alrededor de eso. El antropólogo que trabajó con nosotros después ganó una plaza en el INA de San Luis Potosí, y entonces ya se involucró mucho más, porque él trabajaba con PAMES del Norte, que se llama, que son los de La Palma y por ahí, y ya se involucró con la parte de Santa María Acapulco, que es los PAMES Sur, que les dicen, ¿no? Que hablan, ni siquiera se entienden bien o sea, es inteligible las dos. Entonces, él también presentó un video, les ha estado presentando, o sea, él ya está haciendo su propio trabajo como en otro sentido, y justo discutíamos eso, ¿cómo vamos a hacer para presentarle a la gente algo que tenga sentido? Porque, por ejemplo, el último gobernador tradicional ni siquiera sabe leer y escribir, entonces nos sella con el dedito. Si tú le entregas 18 carpetas, que es como nosotros, pese a haber trabajado tanto tiempo ahí, o sea, lo que está padre es que uno trabaja ahí mucho tiempo y uno cree que ya está entendiendo las dinámicas, y no es cierto, y entonces llegamos con papelotes y no sirven los papelotes, o sea, les entregamos todo un registro también de fotos antes y después porque creímos que gráficamente iba a ser muy fácil, y me lo encontré en la oficina del gobernador tirado con agua encima, porque no, ¿sí me explicó? Y eso no es que ellos no lo valoren, es que es otra forma o sea, no necesitan leer y escribir. En esas comunidades necesitan leer y escribir cuando bajan, pero no cuando están en el pueblo. Pero tiene usted toda la razón, o sea, sí es importante que eso se socialice al interior y también yo creo que afuera, porque o sea, creo que es un trabajo que hizo el INA que sí junta la idea que tiene uno del instituto, para lo que sirve el instituto, bueno, creo yo, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, no. Las imágenes, o sea, los códices, es la enorme riqueza que tienen es la riqueza visual. O sea que, bueno, después no ha sido tan fácil descifrarlos, pero a lo mejor puede ser, o sea, ahí generar una nueva forma, ¿no?, de establecer esa comunicación con las comunidades, que ahí creceríamos todos. Bien, bueno,
Sí, creo que hay una buena de reconstrucción. A mí, lo que nos preocupa con motivo de estas reuniones es, estamos hablando alrededor de la Carta de Venecia. ¿Por qué surge la Carta de Venecia? Surge por problemas parecidos a estos, ¿sí? En el gueto de Varsovia, etcétera, etcétera, donde incluso la reconstrucción fue masiva después de la guerra, con documentos de momento, de tal manera que supe que gente que llegaba a volverse a hacer cargo de la ciudad lloraba delante de la puerta de su casa porque estaba igual que cuando él se fue. O sea, hay un momento donde las grandes crisis, las grandes catástrofes generan grandes reacciones. Esta parte, a lo mejor habría hecho la reproducción fotográfica de las pinturas en lugar de mandarlas a hacer por un pintor. Esto ya entraría dentro de una forma diferente de entender qué hacer con las cosas. Ahora, la parte que es importante de todo esto es que toda esta gente que no entiende por qué les damos 27 documentos para que los vean, todo esto se ha hecho en historia oral. Este país se construyó con historia oral, no con historia escrita, y sigue construido con historia oral, ¿sí? Porque incluso dentro de las familias que están cercanas a lo que podríamos llamar al campo, se sigue utilizando en la familia cierta historia oral, claro, cierta cultura del grupo de donde vienen ellos. Entonces sí creo que habrá que llevar los documentos a algún lugar donde vayan a estar seguros para garantizar que la información no se pierda, ¿sí? Pero sí creo que la importancia de todo esto es más bien reactivar la historia oral, de que los que todavía saben historia de algo, la vuelvan a poner sobre la mesa oralmente, ¿sí? De modo que si esto queda en manos de la comunidad vuelva a oír la voz de sus ancestros o de sus antepasados o de sus padres, que les decían cómo hacer las cosas, cómo moverse, cómo sembrar, cómo vivir. Esta es la parte que a mí en el fondo me parece importante y que estamos tratando de alguna manera de que los alumnos de esta escuela empiecen a entender que no todo está en los libros, ¿sí? Que hay una parte que no está en el libro y que hay una parte que tiene que entender alrededor de la obra, independientemente de lo que físicamente le dice. Entonces, bueno, reconstruir, no reconstruir, es motivo de esa, a todo efecto tiene una causa contraria, sí, y en sentido contrario. Entonces, no se preocupen. En principio yo les diría, yo he sido sumamente criticado por Tetela del Volcán entre ustedes. Yo he hecho mucho menos que ustedes y he sido igualmente criticado y hemos reconstruido, hemos rescatado algo a través de algo que ustedes no han mencionado aquí, que sería el uso de la fotografía histórica. La fotografía histórica precisamente nos da esa posibilidad de regresar a un estado anterior cuando el desastre se ha producido. Entonces, por mí, adelante, sigan ustedes paseando por los campos de este país y vuelvan ustedes a poner en pie la oralidad en las comunidades. ¿Quieres comentar algo? Yo quisiera comentar dos cosas. Lo que creo es que también hay como, digamos, cuando se hizo la Carta de Venecia, había una esencialización del patrimonio cultural que es diferente a la esencialización que tenemos ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí siempre me llama la atención que nadie usa la Carta de Riga. O sea, a todo el mundo le da terror la Carta de Riga, entonces nadie la usa. Y esa sí habla directamente, como dice el profesor Cama, de si hay una crisis, si hay una guerra, si hay no sé qué, si se vale. Y es una carta que también firmaron expertos de la UNESCO, del ICOMOS, de no sé qué, pero nadie la plantea. Yo creo que hay años de diferencia entre la Carta de Venecia y la Carta de Riga es del 2000, ¿no? Es decir, sí, bueno, yo la que lo dice así como muy claro, que de hecho en la misma carta está subrayado 2 veces, es en la de Riga, pero a lo que voy es que se ha ido avanzando, es decir, está Burra, luego está Nara, ¿me entienden? O sea, luego Burra otra vez se vuelve a recomponer, etcétera.
A mí lo que me parece que nos está como frenando en algún nivel, y a mí sí me produce, por ejemplo, problema lo de Tetela, si se lo digo, es porque creo que tenemos que dimensionar a lo mejor fragmentos de patrimonio. El problema es que eso te relativiza y nosotros estamos buscando leyes como más generales. Ese es como el problema que creo que la tensión que tenemos los restauradores ahora. Es decir, por un lado, vemos que hay diferentes maneras de entrarle al patrimonio, diferentes maneras de leerlo, si es por la función, si es por su parte histórica, es decir, por simplificarlo, ¿no? Por el tipo de construcción que es, por la forma en que entra dentro de un discurso nacional y no. Y por otro lado, eso implica necesariamente que haya un relativismo, porque eso fracciona el patrimonio, y eso nos da terror porque nosotros queremos unas leyes generales, por lo menos de comportamiento ético. Y entonces eso nos genera problemas. Es decir, como yo le decía, a mí me genera problema Tetela, pero no me genera problema esto. Y lo tengo porque yo misma fracciono el patrimonio. Es decir, no lo estoy criticando a usted, lo que digo es que esa es como parte de la tensión que tenemos. Es decir, vamos mirando el patrimonio desde diferentes ópticas, no sé si me estoy explicando con esto, pero al mismo tiempo queremos algo que subsuma todo, y no hay. O sea, una vez que aceptas el relativismo, no puedes tener una ley general que te subsuma todo. Puedes tener consideraciones en cartas, que son diferentes entre sí. Y eso es lo que creo que a nosotros nos jalonea, y entonces genera que tengamos este tipo de polémicas de cosas que sí te incomodan por un lado, pero no te incomodan porque te parece más viable éticamente una cosa que la otra. No sé si me estoy explicando. Y yo creo que ese es parte del problema que tenemos ahorita. Ahora, yo sobre ese asunto, que me parece que lo has planteado de una manera como bastante clara, el conflicto que genera en el área de conservación, me parece importante subrayar una cuestión que mencionaste, el tema del trabajo interdisciplinario, el tema de contar con órganos donde allí se expongan, se discuta, se reflexione, y donde podemos no estar de acuerdo, pero que al final tenga uno como la capacidad, por un lado, de tomar en cuenta la opinión de otras disciplinas, pero por otro lado también de discutir en el gremio las propuestas que uno está haciendo. Y yo creo que, bueno, ese es uno de los grandes temas que ahorita tenemos en la mesa, ¿no? La ausencia de un consejo, de un espacio donde los restauradores podamos realmente estar discutiendo y dirimiendo estas cuestiones que están planteadas en las cartas, pero aterrizadas ya a proyectos donde se tiene que tomar decisión, donde hay una comunidad, donde hay problemas técnicos, teóricos. Entonces, digo, yo creo que ese es uno también de los aciertos de este proyecto, que fue un proyecto donde participaron muchas personas, lo cual implica una complejidad muy grande, ¿no? Pero que al final estuvieron sometidas a un consejo, y bueno, o sea, yo creo que también la riqueza que ha tenido, además de lo que va a seguir generando este proyecto, está también en esta decisión no solo de Renata, ¿no?, sino de todo el equipo que estuvo colaborando. Un tema que últimamente, cuando lo platicamos mucho el profesor Cama y yo, reconozco que es difícil de controlar, dadas sobre todo el empuje de ciertos intereses de globalización, de turismo, es que sí, en efecto, las nuevas generaciones estamos tratando de encontrar una manera de actuar que sea flexible, y que es un término que reconozco que a otras generaciones que tuvieron muy claro de qué se trataba este oficio, les genera mucho conflicto, es decir, ¿cómo que flexible? ¿De qué me estás tratando de hablar? Y yo creo que una de las cosas de tratar de regresar a ciertos textos clásicos, que creemos que la Carta de Venecia es uno de ellos, yo creo que tienen que ir de la mano de otros también, ¿no? Y hay un punto de convergencia entre la Carta de Venecia, Riegel, que sería previo, y luego Brandi, que sería posterior a la Carta, en el que están tratando de reconocer que hay dos variables que están íntimamente relacionadas, que es muy difícil cuando empiezas a darle entrada a una, que sería por ejemplo lo estético, lo histórico empieza a perder. Si le empiezas a dar más entrada a lo histórico, por ejemplo, haber asumido que ya era un hecho histórico que
rayo y el fuego dejaron a los santos sin ojos y que eso entonces históricamente demandaba ser respetado, lo estético los haría ya imposibles de ser utilizados. Y yo aquí lo que siento que habría una tercera variable, en este caso tan particular, que lo habría también en el caso de Varsovia o de Dresden o de los budas de Afganistán, ¿no? El famosísimo puente este de Mostar, es la variable emocional, que para ciertas teorías y ciertas tendencias del siglo XIX, ya qué conexión emocional puede tener un europeo del siglo XIX con los mármoles que heredaron del Mediterráneo clásico. Ya no hay nadie que esté interactuando con ellos y que hay ya una distancia histórica tal que no hay un factor emocional. Yo aquí creo que en este caso que nos presentas hoy, se vuelve muy difícil determinar qué respuesta había que dar por esta relación emocional que tiene la comunidad. O sea, cuando nos muestras que para la comunidad era como haber perdido a un ser querido, y que luego cuando empiezas a intervenir te das cuenta que es que físicamente está lleno de seres queridos, o sea, que hay restos humanos embebidos en el objeto arquitectónico. O sea, espérame, esto no es un objeto aislado, distante, detrás de una vitrina, no forma parte de una colección, ¿no? Entonces yo aquí siento que en efecto el reto de aquí en adelante con este caso es que la comunidad siga diciendo cómo se siente hoy en día. Yo de hecho cuando lo termino de ver entiendo que tu equipo y tú coincidieron en que ¿cómo te atreves a llamar esto una reconstrucción? De hecho yo cuando lo veo me hubiera gustado que lo hubiera podido reconstruir todavía más, porque si esto que dices, el original se perdió y que lo que hubiéramos querido hacer hubiera sido tratar de regresar lo más posible al original para que esta comunidad lo pueda seguir viviendo, y que no se va a lograr, ¿no? Ya es humana y técnicamente imposible regresar al original, y que entonces lo que estamos hablando ya son de la época pre-incendio, la época post-incendio y cómo la comunidad lo hace suyo. Y yo siento que ahí es donde está el reto de seguir haciendo que este proyecto lo terminemos de entender, es en que le des todavía más voz, más centrada a cómo la comunidad explica lo que fue para ellos perder el templo y lo que ha sido para ellos recuperarlo. Mira, llamémoslo como queramos. El antropólogo pasó una cosa muy chistosa. A mí me cuesta un poco de trabajo eso porque yo no estuve en esas reuniones, entonces hablo de lo que me contó el antropólogo, pero no lo ha publicado. Entonces es como, bueno. Pero él decía que la gente sentía que también había que reelaborar el costumbre, decían ellos. El costumbre es la forma en que funciona la ritualidad en el pueblo, ¿no? Que la gente le dice el costumbre. Y entonces lo que ellos decían es que, eso decía Hugo, yo no estoy, te digo, como no lo ha publicado, no, pero él decía que en ciertas asambleas decían, también se quemó el templo porque le pegamos a las mujeres. Entonces, lo que tenemos que hacer es rearmar el costumbre para ya no pegarle a las mujeres, ¿no? O sea, la quema de la iglesia llega a ese nivel. Entonces, ellos mismos lo veían como una oportunidad para rearmar cosas. Ahora, yo hablando de la primera parte que tú decías, a mí Valerie Magar me hizo el favor de pasarme un PowerPoint de una chica de Bosnia-Herzegovina, de cuando Valerie trabajaba en el ICROM, y la chica hizo justo un análisis sobre reconstrucciones, porque obviamente para los bosnios era muy importante reconstruir una serie de cosas. Nos ponía fotos y hacía toda una justificación por varios niveles, que yo no estoy totalmente de acuerdo con ella, pero es muy interesante. Y a mí lo que me gustaba es que ella se hacía unas preguntas al principio, que decían que ¿qué es lo que hace tan poderoso un sitio que tú lo quieras destruir? Es decir, que haya un grupo que precisamente quiera ir a destruir una cosa. Y luego, ¿qué es lo que hace tan poderoso un sitio que la gente quiere reconstruirlo una vez que lo perdieron? ¿No? Es decir, y ella jugaba con toda esta parte. Lo que pasa es que a mí la conclusión final no me gustaba, pero luego ella decía, ¿y qué es lo que hace que la reconstrucción sea tan evadida en los círculos teóricos hoy día? ¿No? Entonces ella hacía como toda una reconstrucción de eso, basándose en lo que ella hacía de Bosnia, y a mí me pareció muy, en este sentido que tú hablas de lo emocional, porque fíjate que yo en Santa María Acapulco creo que hay una parte emocional brutal, pero también creo que hay un componente
de identitario, es decir, no solamente es emocional en el sentido, sino que esa comunidad es una comunidad como tal, es decir, no importa el individuo, y eso es muy, muy fuerte cuando uno trabaja en esas comunidades, porque hay cosas que no son padres, o sea, no es que no sean padres, no sé quién para juzgarlo, pero es totalmente diferente, es un código moral totalmente diferente al de uno, donde sí importa la comunidad más que el individuo, y que además está empezando a importar más el individuo y tienen crisis en ese nivel. Pero había una cosa de nosotros no somos nada si no tenemos la iglesia, es decir, no solo es un problema que se me murió un pariente, sino de yo no sé comportarme en el pueblo si no tengo iglesia, porque la iglesia rige todo. Entonces, no, es como si te eliminara. Como comunidad, por eso te digo que no solamente el componente emocional, aunque sí existe, sino hay una cosa identitaria de reconocimiento brutal. Entonces, en ese sentido, yo creo que el trabajo que haga el antropólogo, o los antropólogos, ojalá haya más, de ahora en adelante es lo que le va a generar. Nosotros hacemos muchas cosas con el PET, pero poco a poco también nos tenemos que ir distanciando del proyecto para ver también cómo la gente se reapropia de las cosas y a lo mejor llegar cada 4 años a ver qué ha pasado, tal, ¿no? Pero creo que lo que es interesante es ver ahora lo que decía la señora, lo que decías tú, cómo la gente va a reelaborar toda una serie de procesos y los va a reapropiar, y lo que decía el profesor Cama, de generar una historia oral que es vieja, pero también es nueva, es decir, porque ya va a estar incluida la historia de que se quemó el templo y de que ellos se metieron y que lo sacaron y que eran chiquitos y lo vieron, ¿no? Es decir, hay como una cosa que se va a ir completando, pero no creo que podamos ser testigos de ello ahora, yo creo que también es una cosa que va a tomar cierto, así como los retablos se van a envejecer solitos, pues tomará su tiempo verlo, ¿no? Bueno, yo viví un poquito de cerca todo esto y creo que este trabajo de Renata es un trabajo que engloba muchos aspectos. El hecho de que el edificio tiene registrada la historicidad que entró este evento que es el incendio y se ve, o sea, no está borrado, o sea, como ellos trataron la consolidación de la pintura, no fue rehacerla, no fue reconstruir, sino ahí sí hubo ese respeto de un evento que hay que reconocerlo y que se marca la historicidad. Pero entraba la otra parte, ¿qué esperaba la comunidad? La comunidad necesitaba usarlo, no necesitó la pintura mural, entonces la restauradora podía respetar ese proceso, ¿no? De mantener ese evento que dañó, entonces en ese daño había que marcarlo y protegerlo. Pero el uso sí entró otra vuelta como que era algo determinante en la toma de decisiones de las famosas reproducciones. Ahí sí, a lo mejor si teníamos una foto nada más de los cuadros o hacíamos los cuadros, bueno, teníamos el recurso del seguro, démosle el cuadro a la comunidad, ¿no? Que se reconozcan en su cuadro. Ellos pedían esa parte, ¿no? Y no nos costaba porque estaba el reproductor y estaba el seguro. Pero yo creo que es un ejemplo muy claro de lo que implica ser restaurador y tomar decisiones. Cuando tengo un criterio como restaurador y cuando tener que tener una carga social que va a hacer que cambie yo ese criterio. Yo siempre lo he dicho con todas las comunidades, yo no puedo dejar a una imagen, una virgen que da la bendición sin una mano. A la comunidad no le sirve. Me acuerdo mucho en Yanguitlán cuando decía el profesor, este retablo, viene mucha gente de fuera que están de migrantes y vienen al retablo, no lo podemos dejar con muletas, ¿no? Era algo así como que decíamos, porque los del Getty decían, mantengan la estructura de atrás metálica, pues es como los andamios de La Habana, decían, pues no los vas a dejar toda la vida, ya son históricos. No, la comunidad necesitaba su retablo bien, no todo torcido como estaba. Entonces yo creo que Santa María Acapulco es un ejemplo así, muy, muy redondo de cuándo tenemos que tomar una decisión y cuándo pesa la parte social para tomar otra decisión, ¿no? No sé si quieres comentar algo sobre esto. ¿No hay alguna otra pregunta? Bueno, pues yo les quiero agradecer su presencia, pero sobre todo le quiero agradecer a Renata el haber estado aquí con nosotros y bueno, pues a todos, muchas gracias. Gracias.